Tal vez a modo de contexto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es la agencia de Naciones Unidas que tiene el mandato más amplio. Entonces, como tal, pues tenemos actuaciones en lo ambiental, en lo social, en temas de gobernabilidad, en lo económico. Y efectivamente tenemos una agenda muy grande en temas de cambio climático dirigida a diferentes niveles. Mucho es a nivel macro de políticas públicas. Por ejemplo, apoyamos fuertemente lo que fue la formulación y después el plan de implementación de la NDC, que es el compromiso asumido nacionalmente vis-a-vis el Acuerdo de París de Cambio Climático. Y también estamos ayudando con el plan de adaptación en este momento, que por supuesto después tienen su ejecución y su expresión en el territorio. Una de las áreas que hemos trabajado mucho, bueno, tal vez no tan relacionado a lo circular, pero definitivamente sí a la sostenibilidad, es todo el apoyo a lo que es la agenda de REDD+, REDD siendo la reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques. Y ahí trabajamos mucho con los GATS, apoyando en la elaboración de planes de desarrollo y ordenamiento territorial con un enfoque de cambio climático, con un enfoque en la preservación de los bosques y también, por supuesto, con lo que es la producción en territorio por ejemplo, en la Amazonía. Trabajamos con 4 cadenas de valor que son las que más deforestan, ¿no? Ganadería, palma, cacao y café, y estamos tratando de impulsar lo que es la certificación de una producción libre de deforestación. Esto a su vez, bueno, ahí conectas comunidades indígenas, comunidades locales directamente con mercados internacionales también, ¿no? Porque hay una creciente demanda por este tipo de productos, ¿no? Trabajamos mucho también en el área de desarrollo económico con microempresas y pequeñas empresas, y me alegra que Josep haya mencionado también este segmento, porque es el segmento que es el más numeroso en realidad en términos de números de empresas y también un creador de fuentes de empleo, ¿no? Entonces, también tratando de introducir, al mismo tiempo que apoyamos planes de negocio y mejoras, digamos, ahora en la pandemia, por ejemplo, les apoyamos muchísimo para digitalizarse, pero no dejamos de insistir en lo que es también una producción más sostenible. Y tal vez para mencionar también, estos 17 ODS y su interrelación, por supuesto, tienen una mirada sistémica, que no miramos lo ambiental sin mirar lo social tampoco. Entonces también pues tenemos guías de temas de género, por ejemplo, para microempresas y demás, ¿no? Antes mencionaba el tema de soluciones basadas en la naturaleza. Tal vez un ejemplo de esto, hemos apoyado a la ciudad de Esmeraldas a hacer un plan de infraestructura verde dentro de lo que es la agenda de adaptación, pero también de gestión de riesgos. Es decir, hay muchísimas cosas que podemos hacer con soluciones naturales y no necesariamente construcciones que son mucho más caras. Soluciones basadas en la naturaleza que además generan mayor empleo, son más baratas, pueden ser más resilientes a largo plazo y demás, ¿no? Y tal vez para aterrizar un poco más en lo que es lo circular, y refiriéndome a lo que decías, David, de las costumbres, ¿no? Daniel, perdón, de las costumbres, yo creo que también estos temas hay que tratarlos desde el corazón, ¿no? Es decir, si yo sé que va a venir un reciclador a recoger la basura que yo estoy tirando, ¿cómo es posible que yo no le facilite esa separación de residuos? ¿Cómo es posible que yo no lave lo que yo estoy botando antes? Si yo sé que es así, es una persona que va a llegar a recoger eso y va a tener que hacer este trabajo. Entonces yo creo que eso es muy importante, y vi la lámina que tenías que decía reciclaje con inclusión, ¿no? Sí, circular inclusiva. Nosotros trabajamos con Recibesi en Quito, también durante la pandemia, apoyando en hacer un app que les permitiera a ellos mantener su trabajo en los meses más complicados de la pandemia, donde estábamos todos encerrados y demás. Y recuerdo, teníamos un proyecto en Perú de reciclaje y bueno, donde apoyamos también una ley de reciclaje y demás, pero que se trabajó mucho con las comunidades, y uno de los objetivos, esto en Arequipa, era que las recicladoras de base se formalizaran. Y yo recuerdo una señora que conocí que decía, por fin tengo seguridad social y es primera vez que he podido ir al dentista.
y la felicidad de esta persona, ¿no? Por fin haber podido ser parte, digamos, de esta economía formal, además prestando un servicio tan importante, ¿no? Y tal vez termino con un ejemplo de otra agencia de Naciones Unidas, que es la Agencia Industrial, ONUDI, que fue parte del libro blanco de economía circular, sí. De la ley de economía circular, también otras cooperación, también la GIZ, ¿no? la cooperación alemana, y han sacado una guía para lo que son parques industriales verdes, wow, o ecoparques industriales, que es también esta idea de economía circular, pero además no solamente a lo interno de cada una de las empresas que están en estos parques industriales, ¿verdad? Porque sí también, digamos, hay un tema de eficiencia energética, de uso más racional de los recursos, etcétera, sino también entre las diferentes empresas que se encuentran en este mismo sitio. Entonces volvemos al tema de juntar esfuerzos y diferentes actores y remando en el mismo sentido, ¿no? Es correcto, es correcto. ¿Sabe que, Matilde, con el programa de la Red MOS, ¿me repite el nombre? Red Más, perdón. Hay un tema importante que hoy en día está también en discusión y que nos motiva a nosotros como actores claves en las economías, en nuestro planeta, cuidar, es el capital natural. Y sin duda este programa nos motiva a cuidar ese capital natural, que es en ese caso pudiese ser las áreas de bosque, la tierra, el agua, todo lo que promueve ese cuidar o esa producción sostenible dentro de la parte agrícola como tal. Lo que es interesante de Red Más, el concepto de Red Más, que es reducción de emisiones, ¿no? por deforestación y degradación de bosques, hace como unos 15 años se empezó a trabajar en decir, bueno, si los países que tienen grandes extensiones de bosques se les pagara por mantener estas extensiones de bosques, sería un incentivo para no deforestar. Y sobre todo, desde ese entonces se pensaba también cómo puede llegar estos fondos a las comunidades que viven en estos territorios, que son los que al fin y al cabo son los guardianes de los bosques. Entonces, bueno, ha habido un camino largo, debate fuerte, digamos, bueno, había que preparar qué es lo que quiere cada país, hacer los planes de Red Más, hacer los mecanismos de participación de Red Más, el tema del monitoreo del bosque es fundamental y es un tema complejo porque puede llegar a ser costoso y también hay que mantenerlo vivo siempre. Pero ya se están dando estos mecanismos, o sea, Ecuador, por ejemplo, es uno de los países que recibe fondos por evitar esta deforestación, pero en grandes cantidades. Y de hecho, si se mantiene, digamos, el no deforestar, una tendencia de no deforestar, que ha sido difícil, durante la pandemia hubo nuevamente una expansión de la deforestación, pero si se mantienen los bosques, hay una posibilidad de recibir fondos por parte de la comunidad internacional muy grande. Y de ahí vienen estos fondos con los que nosotros trabajamos también para hacer producción más sostenible y trabajo con los GATS, ¿no? Interesante ahí, sin duda, como